Si genera dolor, más probable es que apunte una lesión traumática de la ACI. ¿Bien? Sin embargo, recuerden que una estructura unilateral solamente va a generar dolor unilateral. Una lesión de la ACI no va a cruzar línea media, no va a generar dolor multisegmental, sino netamente dolor segmental. ¿Vale? Si el paciente tiene un dolor bilateral en la zona de la nalga, bandolina roja, probablemente sea una inconveniencia anquilosante y esa tiene una evolución, por supuesto, mayor. ¿Bien? Entonces, colocamos al paciente en supino y vamos a hacer un test rápido para la ACI. Ojo, ahorita voy a explicar cómo se ve la evaluación lumbar y cuando evaluemos ACI, explico la ACI. Entonces, el test rápido que hacemos acá para diferenciar si el dolor de nuestro paciente es por la ACI o es por la lumbar es el test de descompresión de la ACI. ¿Bien? Para eso vamos a colocar nuestras manos en los tubérculos ilíacos. ¿Okay? El pin ilíaco anterior superior y hacia un poquito mediano, ¿vale? Con manos cruzadas. Entonces, la mano aquí. La cambié un poquito alta, pero no preparada. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente una descompresión desde el punto de vista de fuerzas opuestas en dirección lateral. ¿Sí? Entonces, acá, acá. Comprimo y empujo. Coditos bien extendidos. Puedo hacer así o puedo hacer un golpe seco. Cambiarlo, está bien. ¿Qué preguntamos? ¿Me duele? No. ¿Qué siento? Me duele. ¿Dónde? Si me dice que me duele aquí, es negativo. Probablemente duele por la fuerza de la mano. Aquí. ¿Sí? Donde tenía las manos. Pues. Ahora, si me dice, me duele la lumbar, ¿el test sería negativo o sería positivo? ¿Por qué positivo? ¿Qué evaluamos ahí? ¿La ACI o la lumbar? La ACI. Si duele la lumbar, no tiene sentido que sea la ACI. La ACI nunca te va a hacer dolor en la lumbar. Si hay dolor lumbar, se da mega negativo. No tiene sentido que al estimular la ACI genere dolor en la lumbar. Pero vamos a suponer que cuando le decimos, ¿qué siente? Me duele. ¿En dónde? En la zona de la nalga derecha. Un dolor local, específico, unilateral. ¿Sí? Ajá, y si no puede, o sea, si en el caso tal de que le duele la lumbar, ¿no sería en dado caso un dolor irradiado? Correcto. Y vuelvo y repito. La estructura unilateral genera dolor unilateral, no dolor irradiado. ¿Sí? Entonces, ese dolor es segmental, no multisegmental. ¿Vale? Entonces, ya ahí tú descartas. Si hay dolor lumbar, imposible que la hagas genere dolor en la lumbar. Entonces, ahí ya tú descartas. Pero si genera dolor en la zona de la nalga, puede ser o lumbar, un dolor irradiado desde lumbar multisegmental, o un dolor segmental de la ACI. Entonces, ¿qué hacemos? Repetimos el test, pero con un apoyo lumbar. Le pedimos que coloque sus manos justamente en la zona lumbar. Y repetimos el test, igualito, tal cual. Coloco, subo. Yo normalmente hago pelo de ¿verdad? Y preguntamos, ¿qué siente? No me duele. ¿El test da positivo o negativo? ¿Por qué negativo? Porque con el problema de lumbar está descartando el dolor de lumbar. Claro. Ya estás confirmando que el dolor es lumbar, correcto. Entonces daría negativo. Exacto. Si fuera la ACI, con el apoyo lumbar seguiría doliendo. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cómo considero yo el test positivo? Hago el test, pum, me duele. ¿Dónde? En la zona de la nalga. Ok, hacemos el apoyo. Dale, ¿qué siento? Todavía siento dolor en la zona de la nalga, ya ahí confirmamos que es la ACI. Entonces, desvío mi evaluación ortopédica de la lumbar a la ACI, donde hay un protocolo muy específico que tengo que hacer 10 test adicionales y de esos 10 test más tengo que tener 5 hallazgos positivos para verdaderamente decir y muy objetivamente el paciente tiene una lesión de la ACI. ¿Bien? Y sin dolor Ya no es ACI. Por ejemplo, al yo hacer esto, mira, me duele como hacer músculo. Igual, ya eso no es así. La ACI tiene que ser dolor segmental local, específico ahí. ¿Sí? Tiene que tener un cierto porcentaje de tipo, si es positivo o negativo para confirmar si es la parte de la ¿A qué te refieres con porcentaje? O sea, si de esos 10 tests sale por decir 5 positivos y 5 negativos, Mínimo tiene que tener 5 positivos. Si salen 4, lo más probable es que hiciste uno más. Yo, en ese caso, si llegase a pasar, yo repetiría los que me dieron negativo, a ver si hubo uno que lo hice mal. Entonces, eso pasa. Pero, mínimo 5. Ojo, ya que ahí tiene uno. Entonces, de los otros 10, 4 más que deberían de dar positivo. ¿Okay? Entonces, esa sería la respuesta.
Ahora, vamos a suponer, en el caso de él, pues no me voy a desviar todavía así porque le dio negativo. Sigo la evaluación. Ya como descarté, el problema es el ASI, igualmente con la historia clínica ya lo podemos saber, pero recuerden que no nos vamos a valer de la historia clínica nada más para identificar. Entonces aquí objetivamente estamos diciendo que el problema de él no es de ASI, ¿okay? Al menos estructuralmente. Ahora lo que vamos a hacer es un test que es el test de la SEC. El test de la SEC, el test de la SASH o el test de leg raising. ¿Saben cuál es? Aquí. El test de la SEC, bien, es un test no solamente radicular. Antes se pensaba o antes se recomendaba o se hablaba de un test netamente radicular. Si daba positivo, tenía el paciente una radiculopatía. No necesariamente. Bien, en el caso de que el paciente se le realice el test, no solamente estiro las raíces, sino que también estiro la dura madre, porque al final pedimos una presión del cuello. Y recordemos que la presión del cuello en la columna es un claro signo dural, ¿sí? Si hay por supuesto el criterio. Ahora, el estrés de estas raíces que hacemos con el LASEK mayormente es, anótenlo, L4, L5 y S1, ¿sí? L3 no lo estrechamos o no lo estiramos en esta posición. Ahorita les explico cómo. Entonces, el test de LASEK primero lo vamos a hacer en extremidad sana, para que el paciente sepa diferenciar su dolor de un vil estiramiento de los isquiotibiales, ¿sí? Pasa muchas veces que tú estiras, te duele, ¿dónde? Aquí, y ahí tú sabes que se morí, ¿sí? Entonces tienes que diferenciar y eso se le dice al paciente, mira, aquí no tienes nada, vamos a hacer acá, ¿qué sientes? Tensión aquí, bueno, ahora me vas a decir si sientes algo diferente a eso, y ya, ¿bien? Entonces, en el caso de que yo leve, llevo lo más que pueda el paciente y pregunto, ¿qué siente? Dolor en la lumbar, ok. Dolor hacia el talón, ok. No es dolor radicular, pero esto es dolor segmental dural. Le pido que presione el cuello al final. Preguntamos, ¿notas algún cambio? ¿Aumenta más el dolor? No siento nada, lo siento igual. O mira, mejoró el dolor. Recuerden que si hay cambios es un signo dural, ya sea que aumente o que disminuya, ¿vale? No pasa nada si compras con orina. No importa, ¿sí? Entonces, en este caso, que tenemos un paciente pues real, persona ya al final, que siente. Durar, ¿verdad? Ok. Si aumenta el signo durar. Ojo, el LASEK si es negativo no implica que no haya una protección discal. Si el LASEK es negativo, en tal caso de que no haya protección discal, y si hay signos que indiquen de que pudiese haber una protrusión, debe ser minúsculo, ¿sí? Entonces, el LASEK negativo no siempre va a ser que no hay protrusión, puede que haya una protrusión muy pequeña, ¿bien? Entonces, en el LASEK yo puedo conseguirme, igual que en la presión del tronco, un arco doloroso, ¿sí? Puedo conseguirme dolor al final del LASEK, ¿sí? Presióname el cuello. Por eso siempre llegamos hasta el final, lo más que pueda el paciente, y preguntamos, ¿bien? Si el paciente, por ejemplo, yo subo aquí, me duele, no se queden allí, subo porque puede ser un arco, ¿ok? Entonces, si es un arco, o si da negativo, o si duele un poquito al final, lo más probable es que sea un arco, una protrusión pequeña, ¿sí? Ahora, si yo tengo dolor y limitación, o sea, no va más de ahí, probablemente sea una protrusión grande, ¿sí? Tengo que ver si esa limitación es con déficit neurológico o sin déficit. ¿Por qué? Porque si tiene déficit neurológico, lo más probable es que sea irreducible. Y no hay nada que yo pueda hacer mágicamente para que se construya, para que se reduzca esa evolución. Debo esperar la evolución espontánea. Ahora, en el caso de que sea en la raíz. Si el paciente tiene la limitación, pero no tiene déficit, es un trastorno favorable porque probablemente lo puedo reducir. En varias sesiones me va a costar, pero lo puedo hacer. Siempre y cuando no haya déficit. ¿Sí entienden esa parte? ¿A qué me refiero con déficit? Que tenga déficit motor sensitivo, ahorita lo vamos a evaluar, ¿sí? Entonces, si el paciente no tiene déficit, es un buen pronóstico. Así esté limitado al LASEK. ¿Quedó claro? Puede pasar que yo eleve la pierna sana. Vamos a suponer que esta es la sana. Y cuando yo eleve esta, le genera dolor lumbar. Eso se denomina un LASEK cruzado. ¿Bien? En ese caso, va a generar una estimulación del lado contrario, lo que se llama cruzado. ¿Por qué? Porque es tenso, reacciona hacia abajo la dura y el disco, dependiendo de dónde esté, si un nervio interno, puede que comprima allí un poquitito, por eso es que va a generar dolor.
¿Sí queda claro? ¿Recuerdan que la hernia interna era aquí? Entonces, si yo reacciono el nervio hacia abajo y la dura hacia abajo, y el disco está aquí, obviamente eso puede generar dolor. ¿Vale? Entonces, podemos tener un caso en donde el paciente tiene dolor al final y cuando le evalúo, tiene déficit. O no tiene nada de dolor, pero cuando yo le evalúo, tiene déficit. ¿Qué puede ser eso? Que hay una isquemia considerable en la raíz. ¿Producto de qué? Posiblemente un desarreglo que estuvo ahí años, nunca le pagó el paciente, y pues quedó ese daño ahí a nivel del nervio. ¿Ok? ¿Puedes repetir eso? Sí, claro. Lo voy a repetirlo todo. En el LASEK tú puedes conseguir dolor al final, ¿bien? LASEK negativo, y por supuesto también el tema de la flexión del cuello, el cambio y todo eso, que sería un claro signo, ¿verdad? Bien, también te puedes conseguir en el caso de arco doloroso, que sería una reducción pequeña. Arco doloroso, no me duele, no me duele. Bien. Puedes conseguir también liquidación con dolor, ya sea con déficit o sin déficit. Si hay déficit es desfavorable, si no hay déficit es bueno. Bien. Y tienes el clase cruzado, donde llevas la pierna sana y duele la lumbar, por supuesto, del lado frente. Y por supuesto, si el paciente no tiene dolor, o si no hay al final nada más, y cuando evalúo la sensibilidad o las raíces motoras veo que hay déficit, entonces estaría presente en una raíz isquémica. O sea, cuando hablo de una raíz isquémica es que ya pasó más allá de la parénquima, pasó más allá de todo lo que era Durama, de todas esas envolturas, y duró tiempo comprimiendo la raíz. Se redujo espontáneamente esa producción, pero quedó el daño. ¿Sí me explico? ¿Quedó claro eso? Inmediatamente después de hacer el LASEK, ¿sí? Tengo que flexionar rodilla y hacer el signo de la nalga. El signo de la nalga es una evaluación rápida de la cadera. Recuerden que la cadera es prima hermana de la lumbar. Y la cadera puede generar dolor referido en la zona lumbar. ¿Okay? Entonces, evalúo rápidamente la cadera con flexión de la cadera, rotación externa y rotación interna. Así. ¿Bien? Si yo veo, por ejemplo, que el paciente en el LASEK tiene más rango que así, bandera roja, signo de la nalga positivo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Cuando hay signo de la nalga, apunta una patología seria de la cadera. Ahí, una bandera roja que usted no puede hacer nada ahí. ¿Bien? Fractura, osteomielitis, hay varias cosas ahí que si dan positivas, usted siga y mande a urgencia. Entonces, repito, hago el LASEK. El deber ser es que el LASEK tenga una limitación mayor a cuando yo hago con la presión de cadera y presión de rodilla. Entonces, si esto yo lo hago y está limitado, no va más allá y hay dolor, entonces bandearlo, ¿sí? Signo de la nalga. Bien. Una vez que haya evaluado la cadera, rápido que te cobramos, cadera y así, en segundo. Bien. Una vez que hayamos evaluado ahí, comenzamos con las raíces. Vamos a comenzar con las raíces motoras. ¿Okay? En el caso de la raíz motora, vamos a evaluar los miotomas. Tenemos primeramente el E2, que sería el SOA, presión de cadera, le pedimos que mantenga, y no dejes que baje. ¿Okay? Por 1, 2, 3. Lo puedes hacer así, lo puedes hacer así. ¿Bien? Luego acá, vamos a saltar rapidito a dorso, para el E4. Ahorita el E3 lo hacemos en broma. Entonces, el E4, dorsiflexión resistida. La puedo hacer así, no dejes que baje, o la puedo hacer así. Bien. Luego evalúo la raíz del E4 y L5 con el extensor del ángulo. Mantenga el dedo gordo extendido así y no dejes que lo empuje. Bien. Chévere. Luego evalúo la raíz L5S1 con eversión, pero no es lateral, ¿ok? Te empuja hacia esta dirección, no dejes que te empuje hacia el punto centro. ¿Entiendes? ¿Chévere? Entonces, L2, L4, L4, L5, L5S1. L3 no lo he hecho todavía, lo voy a hacer en pronto, que es extensión de rodilla. ¿Vale? Chévere. Luego de acá, pasamos momentáneamente, aprovechamos que está supino y evaluamos la sensibilidad. Vamos a evaluar la sensibilidad en la parte distal de los dermatomas. Entonces tenemos la parte distal del muslo en anterior, L2, parte distal de la pierna en anterior, L3, aquí, el dedo gordo o el alus, L4, parte media del pie y los dedos 1, 2 y 3, L5,
parte lateral de los pies y el video 4 y 5 sería S1 y S2 sería la parte plantar del talón. Repito, L2, L3, L4, L5, S1, S2. ¿Vale? Súper fácil. Vamos bien, pero lo veo como callado. Ok, ¿cómo? El psoas es L2. ¿Sí? Sí. Ahora, en el caso de que el paciente tenga déficit aquí, con el LASIK limitado, muy mal pronóstico, probablemente la raíz esté vuelta nada, ¿ok? Entonces muy probablemente no la vamos a poder reducir, o va a ser muy difícil hacerlo. Recuerden que es una ilusión pensar que vamos a reducir todos los desarrollos internos que nos actúan a consulta. Bien, ya después acá podemos hacer la evaluación de los reflejos. Ojo, esto no va para el examen, pero para que sepan que en ese contexto lo pueden hacer. Pueden evaluar el reflejo rotuliano, ¿sí? Va a la raíz del L3 y aprovechando que el paciente está en supino, ¿sí? Hacemos el test de Babinski. Si han visto ustedes de Babinski, ¿saben qué es el test? Sí. Acá obviamente no lo vamos a evaluar para ver si el sistema nervioso del maduro no. ¿Sí? En este caso es para ver si hay compromiso medular. Un Babinski positivo indica una lesión medular severa, compresiva. ¿Sí? Entonces, si usted llega, hay dolor, limitación, anestesia, déficit neurológico, y a eso usted le añade un Babinski, usted ni que sea cerebro grande va a reducir, ni queriendo. ¿Okay? Es así. Entonces, en ese caso, usted vaya, opérese y después que viene, ¿sí? Porque esta producción no se va a producir. ¿Okay? Entonces, en ese caso, si usted llega, recuerden que el test de Babinski positivo cuando hay una extensión clara con ABD de los dedos. ¿Sí? La reacción normal es que tú haces esto y el paciente retira el pie, lo hace dorsi, lo mueve. Esas son costillas y esas son normales. ¿Bien? Ya acá lo colocamos en prono. ¿Vale? Colócate en prono, por favor. Seguimos la evaluación de los reflejos con el reflejo del tendón aquiliano. Agarro, evalúo S1, S2. Ya luego acá, justamente ahora sí voy a evaluar la flexión y la extensión de la rodilla. La extensión de la rodilla es L3 y la flexión es S1, S2. Pero recuerden que ya hablamos de S1, S2 en bípedo, pero esto lo podemos seguir haciendo igualmente. Para la evaluación de la presión de la rodilla, colocamos una mano en el calcáneo y la otra la podemos colocar en el muslo del paciente, la podemos colocar a un ladito de la cadera. Yo personalmente prefiero colocarla en el muslo, para que no me haga extensión de la cadera, porque no quiero presa. Entonces, sujeto o en el calcáneo o sujeto de esta forma, yo creo que lo sujeto en el calcáneo. Ahora, llama flexión. Flexión. Flexión de rodilla. Flexión de rodilla. Bien, sí. Puedes hacerla así o la puedes hacer así. Bien, también flexiona. Por ejemplo, el paciente tiene un perdiz por pierna y esto no es suficiente para algo, se tiene que usar aquí y no ha pasado nada. ¿Bien? Ahora, en el caso de la extensión, podemos utilizar esta misma posición, pero ahora sí me agarro de acá y les pido que extienda la rodilla. Extiéndeme la rodilla. ¿Bien? Entonces, más fácil, puedo repito, así como yo lo hago, acá flexiona, bien, extiendo, sin tanto. Bien, así más sencillo. Luego acá, ¿se acuerdan que dijimos que la raíz del L3 no la podíamos estirar con el LASIK? Aquí vamos a hacer un stretch de la raíz del L3 con una flexión pasiva de la rodilla. Esto se denomina en ortopedia un LASIK inverso. ¿Por qué? Porque vamos a generar un stretch no solamente de la raíz, sino también de su envoltura dural. Entonces, así como en el LASIK el paciente puede tener dolor radicular hasta la cara anterior de la pierna, o del muslo, mejor dicho, o dolor lumbar. Si es dolor lumbar, da positivo para signos durales. Si obviamente pues duele hacia la pierna irradiado, sería entonces radicular. Ojo, no. Nosotros no esperamos muy comúnmente radiculopatías o protusiones en la zona lumbar. ¿Sí? Lo más común es que sea del L4 para abajo. No esperamos eso. Si viene un paciente con una protusión en el L4, es normal. Si el paciente me viene con una protusión en el L3, es raro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las raíces de L2, L1 y L3,
Del E1 al E3 esas raíces son más horizontales, mientras que el E4 y el E5 son mucho más oblicuos. Entonces esa oblicuidad de las raíces es lo que hace propensa a que sean comprimidas por un disco o una lesión ocupante de espacio. Entonces, protrusiones discales en zona lumbar alta es raro. Si el paciente tiene un déficit sensorial, motor en esa zona, banderita roja, pero roja ajena, ¿ok? Porque no esperamos eso. Es la única gran improbabilidad inherente que el paciente tenga una patología neurológica o un déficit neurológico en esta zona, ¿sí? Igualmente un dolor en esa zona es raro, es más probable que sea algo renal, por lo menos en el libro decía que hablan hasta de metástasis. No todos los pacientes van a tener metástasis, pero es raro, es más probable eso que una protrusión discal ahí, ¿sí? Y recuerden también que en el E4 y en el E5 y en el E1 es muy común que un disco comprima varias raíces. Entonces puede ser que te consigas déficit en el E5 y en el E1, por ejemplo. ¿Okay? Por ejemplo, un paciente con ese déficit va a tener debilidad a hacer la reversión. Que sea el E2, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí sí puedes tener un paciente que tenga dos déficits radiculares, una birradiculopatía, ¿vale? Entonces, luego de acá, vamos a terminar la evaluación con contracción de los glúteos para ver si hay atrofia. La presencia de atrofia me indica un déficit a nivel de C1 C2 también, ¿bien? Completamente C2. Aprieta, por favor. Y, sí, o sea, cierra, es que es raro decir a un hombre, después decía, como te empieza a contar las manos, y para tampoco, no le digas al paciente, aprieta las nalguitas. O sea, no debería de... ¿Bien? Palpamos, ojo, a ver, ¿qué vamos a...? ¿Sí? La moneda. Y finalmente terminamos la evaluación con una compresión en los procesos espinosos. ¿Okay? Fíjate la posición de las manos. Voy a agarrar con el canto de mi mano, la posición medial, sobre un proceso espinoso cualquiera, puede ser el 5. Lo ideal es que yo vaya en orden, del 5 al 1 o del 1 al 5. Entonces, conseguimos acá una de las espinosas, coloco el canto de la mano de esta forma, refuerzo con la otra mano y voy a generar una ligera posición semiplana de la mano. Fíjate que no está totalmente plana, está semiplana, ¿vale? El pisiforme, sí, ahorita doy la vuelta. El pisiforme reposa sobre la espinosa, ¿vale? Entonces, tomo acá y hacíamos una compresión. Entonces, estiro bien los brazos a la línea media y empujo. Voy a dar la vuelta para que lo vean.